Hola a todos y bienvenidos al canal. En el vídeo de hoy vamos a explicar qué es el eje radical de dos circunferencias, cómo obtenerlo y también qué es y cómo obtener el centro radical de tres circunferencias. Para obtener el eje radical de dos circunferencias vamos a distinguir tres casos. Que las circunferencias sean secantes, que sean tangentes o que sean externas, es decir, que no sean ni secantes ni tangentes, que ni siquiera se toquen. Para poder entender este vídeo es necesario entender antes el concepto de potencia de un punto respecto a una circunferencia, que está explicado en el vídeo que tenéis en una tarjeta en la esquina superior derecha de este. Para recordar la potencia, por ejemplo, del punto G respecto a la circunferencia con centro en C, es el producto del segmento K por el segmento L. Y la tenéis aquí. Si hacemos lo mismo con esta otra circunferencia, los segmentos J e I, también tenemos aquí cuál es la potencia del punto respecto a la circunferencia. Para poder calcular el eje radical, antes tenemos que entender qué es el eje radical. El eje radical es el lugar geométrico de los puntos del plano que tienen la misma potencia respecto a dos circunferencias, las dos que tenemos en estudio. En este caso va a ser esta recta, ya que como vemos ahora, da igual en qué punto de la recta estemos, la potencia respecto a las dos circunferencias va a ser siempre la misma. Evidentemente, dependiendo del punto, la potencia cambia, pero es siempre la misma para las dos circunferencias. Si consideramos el punto E, este de aquí, o lo mismo pasaría con el F, que es el otro punto de corte entre las dos circunferencias secantes, tenemos que la potencia de E respecto a la circunferencia con centro en C es 0, ya que el segmento de E al primer punto de corte, que sería como K, lo vamos a ver más fácil si bajamos G hasta el punto de E. Ese segmento tiene longitud 0, por tanto la potencia va a ser siempre 0. Lo mismo sucederá respecto a la circunferencia con centro en A. Luego, como E y F van a tener siempre por potencia 0 respecto a las dos circunferencias, siempre van a tener la misma potencia respecto a las dos. Por tanto, serán dos puntos del eje radical. El eje radical, como es un eje, va a ser una recta. Y es esta, la que pasa por los dos puntos. Se puede demostrar que en todo el eje radical la potencia de los puntos respecto a las dos circunferencias es igual. Y además no importa cuáles sean las circunferencias. Lo único que si cambiamos la circunferencia, evidentemente el eje radical va a cambiar de lugar. Si levantamos el centro de esta o si cambiamos los radios, va a ir cambiando. Pero en todo momento, en el eje radical que obtengamos uniendo los puntos de corte, vamos a tener que la potencia de cada punto respecto a las dos circunferencias es igual. El siguiente caso que vamos a ver es cuando las dos circunferencias son tangentes. Cuando las dos circunferencias son tangentes, si nos colocamos en el punto de tangencia, en el punto B, evidentemente uno de los segmentos va a ser 0 cuando intentamos calcular la potencia respecto a las dos circunferencias, ya que el punto en el que queremos calcular la potencia coincide precisamente con la circunferencia. Y una de las distancias, el segmento menor, va a tener longitud 0. Por tanto, el punto B tiene que pertenecer siempre al eje radical. Además, se puede demostrar que el eje radical, no importa en qué caso estemos, es decir, si las circunferencias son tangentes, externas o secantes, siempre va a ser perpendicular a la recta que une los puntos A y C, es decir, los centros de las dos circunferencias. Luego, si el eje radical tiene que pasar por B y ser perpendicular a AC, vamos a tener que es esta recta. Evidentemente, si movemos D, vemos que sí es un eje radical, que la potencia respecto a las dos circunferencias siempre vale lo mismo. Si movemos los centros, como las dos circunferencias tienen que ser tangentes, al mover un centro, el otro también se va a mover. Y si cambiamos los radios, pues nos pasaría lo mismo. Como vemos, en todos los casos, el eje radical se obtiene como la perpendicular a la recta AC que pasa por el punto de tangencia B. Es decir, la recta tangente a las dos circunferencias, pero no cualquier recta tangente. Es la recta tangente interna, ya que las externas serían una que viene por aquí y otra por aquí. El último caso que vamos a ver es el caso en el que las circunferencias son exteriores. Es decir, como veis aquí, son dos circunferencias que no son ni tangentes ni secantes, dos circunferencias que no se tocan. Como sabemos, el eje radical va a ser perpendicular a la recta que une A con C, es decir, a esta recta. En este caso es horizontal. Para poder obtener el eje radical, el primer paso es dibujar una circunferencia cualquiera, pero hay una condición, que sea secante a ambas circunferencias.
ejemplo, este, que tiene por centro el punto E. Podríamos mover el centro y seguiría valiendo. También podríamos cambiar el radio y nos valdría. De momento lo vamos a hacer con esta y veremos al final que todo sigue funcionando con cualquier circunferencia. El siguiente paso es unir los puntos de corte de esa circunferencia con las otras dos, es decir, obtener los ejes radicales de cada una de las circunferencias originales con la auxiliar que acabamos de construir, que son estas dos rectas, y se cortan en el punto K. Este punto K va a ser un punto del eje radical, ya que si todos estos puntos de esta recta son el eje radical entre las circunferencias con centros en A y en E, y esta otra recta es el eje radical de las circunferencias con centros en E y en C, vamos a tener que la potencia de cualquier punto de esta recta con respecto a esta circunferencia es igual a la potencia de ese mismo punto respecto a esta. Y a la vez, cualquier punto de esta recta va a tener la misma potencia respecto a esta circunferencia y respecto a esta. Luego el punto que esté a la vez en las dos rectas va a tener la misma potencia respecto a las tres circunferencias y por tanto respecto a las dos primeras. Luego va a ser un punto del eje radical. Como además sabemos que el eje radical es perpendicular a la recta que une los centros A con C, ya tenemos la recta. Solo tenemos que hacer una perpendicular a AC que pase por el punto K, que es esta de aquí. Este es nuestro eje radical. Lo siguiente que tenemos que hacer es comprobar que realmente es un eje radical. Para ello cogemos un punto cualquiera, el punto L, y trazamos dos rectas que corten cada una de ellas a una de las circunferencias. Estas dos rectas. Si ahora calculamos la potencia del punto L respecto a las dos circunferencias, tenemos que comprobar que sea igual. Para ello, si cogemos el segmento L por el segmento M, vamos a tener un valor, en este caso 12,91. Y si cogemos el segmento N multiplicado por el segmento P, vamos a tener que también vale 12,91. Luego el punto L sí pertenece al eje radical. Si movemos el punto L por toda la recta, vemos que esto se va a cumplir en todos los puntos. Luego hemos obtenido el eje radical que estábamos buscando. Ahora vamos a ver que si cambiamos esta circunferencia original, por ejemplo, cambiamos su radio, vamos a obtener distintos valores, porque estamos cambiando el punto L en el que estábamos. Pero como vemos, siempre tenemos que los puntos obtenidos son del eje radical y el eje radical no cambia. Podéis ver que aunque mueva esta circunferencia, el eje radical no cambia de posición. Si cambiamos las circunferencias de sitio, el eje radical sí cambiará de posición. Pero vemos que mediante este método seguimos obteniendo un punto que pertenece al eje radical y por tanto el eje entero. Con esto ya hemos acabado de entender qué es el eje radical y cómo se obtiene. Ahora nos queda, utilizando el concepto de eje radical, obtener el centro radical de tres circunferencias. Hasta ahora estamos trabajando con dos. Vamos a trabajar con tres. El centro radical de tres circunferencias es el punto del plano que tiene por potencia respecto a las tres circunferencias el mismo valor. Es decir, si consideramos las tres circunferencias dibujadas en negro en la pantalla, para obtener el centro radical tenemos que obtener primero los puntos que tengan por potencia respecto a la circunferencia E la misma potencia que respecto a la circunferencia con centro en C. Y a la vez que tengan la misma potencia respecto a la circunferencia con centro en C y a la circunferencia con centro en A. Si eso se cumple, tendremos un punto que tendrá la misma potencia respecto a las tres circunferencias, donde en la intersección de esas rectas. En este caso, si cogemos estas dos, que tienen por centros E y C, el eje radical va a ser el que sale de unir los puntos G y H, que es este rojo. Si ahora cogemos las circunferencias con centro en A y en C, tenemos que hacer la construcción para circunferencias exteriores, es decir, que no se cortan. Por tanto, unimos los centros, trazamos una circunferencia auxiliar, unimos los puntos de corte, tenemos aquí el primer punto y trazamos una perpendicular a la recta AC. Esta perpendicular, que está marcada en azul un poco más en grueso, es el eje radical respecto a las circunferencias con centros en A y en C. Luego ya tenemos el punto P, que es el que estábamos buscando. El centro radical de estas tres circunferencias es la intersección entre las rectas roja y azul. Vamos a comprobar que si cogemos las circunferencias con centros en A y en E, también obtenemos el punto P. Es decir, el punto P va a estar en los tres ejes radicales, los que se obtienen en las tres posibles parejas de circunferencias. Para ello simplemente trazamos una circunferencia auxiliar en verde, unimos los puntos de corte y donde se cortan esas rectas nuevas vamos a tener un punto. Como debe ser perpendicular a la recta AE,
ya tenemos nuestro eje radical de estas dos circunferencias y vemos que se corta con los otros también el punto P. Luego este será nuestro centro radical de las tres circunferencias. Si cambiamos el radio de una de ellas, vemos que estamos cambiando dos de los ejes radicales y por tanto el centro se desplaza respecto al otro, al que no cambia, que es el que hemos obtenido con las otras dos circunferencias. Lo mismo pasa si movemos una de las circunferencias. Si movemos otra, obtendríamos otro punto y pasaría lo mismo. Este concepto no se puede generalizar a más de tres circunferencias, ya que solo en casos concretos se puede obtener un punto que sea la de centro radical de más de tres circunferencias. Se podría obtener de 4, pero va a ser un caso concreto, no puede ser genérico como aquí. Aquí, da igual cuáles sean las circunferencias, siempre que podamos obtener unos ejes radicales, tendremos un centro radical. Espero que hayáis entendido tanto el concepto de eje radical como de centro radical y cómo se obtienen. Si tenéis alguna duda, no dudéis en dejarla en los comentarios y trataré de responderla lo mejor posible.